Sí, José, ¿yo hablo media hora más o menos? Sí, está perfecto, está perfecto. Okay. Y lo que necesites, si querés algo más, Sí. y bueno, después nos dilataremos un poquito más con las preguntas, pero media hora está perfecto. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, vamos abriendo entonces la actividad mientras terminan de ingresar todos los participantes. Estamos viendo en pantalla los sponsors que acompañan a la bolsa, perdón. Nos tomamos estos últimos segundos. Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí, muy bienvenidos a todos, buenas tardes a todos los que están participando en este ciclo de coyuntura que realiza la Bolsa de Comercio de Córdoba. En primer lugar, queremos destacar, por supuesto, la presencia de Alfonso Prat-Gay, que muy gentilmente se hizo el espacio para poder acompañarnos en el día de hoy. Es exministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, expresidente del Banco Central y exdiputado nacional, así que es un gusto y un honor que nos pueda acompañar en el día de hoy con su disertación. También a Mariana, que muy gentilmente estuvo a cargo de la gestión con una amabilidad destacable, así que gracias también, Mariana. Y antes de comenzar entonces con la disertación principal de Alfonso, le vamos a dar lugar a Lucas Navarro, que es el director de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, para que haga su presentación, para brindarnos un pantallazo de la economía. El tema que él va a tratar es crisis cambiaria y su impacto sobre la actividad económica. Así que muy bienvenidos a todos nuevamente. Los micrófonos, como lo hacemos habitualmente, quedan muteados. Sus consultas, por favor, por el canal de chat, y le damos la palabra entonces a Lucas para que comience con su presentación. Muchas gracias a todos. Lucas, ¿estás ahí? Te estamos buscando. Lucas, ¿nos escuchás? Ah, tenés el micrófono muteado. Ah, desapareció Lucas. No, ahí está. Ahí lo emitimos con el micrófono. Ahora sí, Lucas. Tengo un problema con el audio, disculpen. Un segundo, por favor. Bueno, mientras tanto, quiero aprovechar para ir destacando algunas participaciones especiales que tenemos en el día de hoy. Va a estar participando la senadora nacional Laura Rodríguez Machado, la diputada nacional Zoer El Zucaría, el secretario de Economía y Finanzas de la ciudad de Córdoba, Guillermo Acosta, Ramón Mestre, ex intendente de la ciudad de Córdoba. En representación del Banco de la Provincia lo tenemos a Hugo Escañuela y a Ramiro Sosa Navarro, también director de la misma entidad bancaria. Así que a todos ellos muchas gracias por acompañarnos en este ciclo especial. Lucas, creo que ahí está bien el micrófono, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. Me tienen que habilitar, por favor, la compartir pantalla. Bueno, buenas tardes. Ahí estamos, trataré de ser lo más breve posible. Bienvenidos a nuestro invitado de hoy, Alfonso Prat-Gay. Lo mío va a ser muy introductorio, así que simplemente voy a hacer mención a la crisis económica de magnitud histórica por la cual estamos atravesando, con una caída del PIB que es de las más grandes que hemos visto en nuestra historia. A nivel mundial, esta crisis es comparable a las mayores de la historia, pero no comparable a la crisis del 30. En Argentina esta crisis es de las más grandes de nuestra historia. Argentina entra a la crisis actual en una situación de alta vulnerabilidad relacionada a, digamos, un sector público desfinanciado, sin acceso al financiamiento externo. Miren en ese gráfico los datos del FMI, los más recientes, donde tienen, hecho igual a 100, el dato de actividad del año 2017, que fue el último año que Argentina creció, y pueden ver el desempeño bastante desfavorable de Argentina.
solo Venezuela tiene un peor desempeño que Argentina en esta serie. Ven que el nivel de actividad del 2020 va a ser 16 puntos por debajo del 2017, y que aún cuando se espera cierta recuperación, o quizás rebote más que recuperación, ni siquiera en 2025 vamos a llegar a tener un nivel de actividad comparable al del año 2017. Esto habla de una situación bastante complicada que en el contexto actual de unas decisiones de política fiscal y cambiaria están haciendo más difícil esa recuperación. Es probable que esa línea ascendente que ven a partir de 2020, en el caso de Argentina, sea más asociada a un rebote que a un proceso de crecimiento sostenido, y eso tiene que ver con un déficit fiscal que aumentó enormemente en estos meses, pero que en un contexto de un Estado sin financiamiento se debió a financiar con emisión monetaria prácticamente su totalidad, y lo cual, sumado a una política de mantener el tipo de cambio oficial controlado para evitar una aceleración inflacionaria, está generando presiones cambiarias, una brecha cambiaria creciente que determina una pérdida de reservas, controles cambiarios, restricciones a las importaciones que son insuficientes, que no son efectivos, y que básicamente profundizan este mecanismo de deterioro de reservas, y en definitiva se retroalimenta, y estamos en esta situación. Ahí tienen los datos de evolución de reservas, que claramente ven que no se desacelera la caída de reservas aún con los controles crecientes que se vienen implementando. En el año las reservas netas bajan de 7.000 a un terreno negativo. En este gráfico ven los múltiples tipos de cambio que tenemos, que difieren ampliamente a partir de mediados de abril. Tenemos que para los exportadores de soja reciben 54 pesos por dólar. Noten el débil impacto que tuvo esa medida de baja temporal en las pretensiones a las exportaciones de soja. Noten la diferencia con el dólar bolsa, por ejemplo. En definitiva, tenemos una brecha cambiaria que desincentiva las exportaciones, incentiva a adelantar importaciones ante esta expectativa de devaluación. En definitiva, profundiza ese deterioro en el nivel de reservas. Como una medida también de este desequilibrio monetario que les comentaba, ahí tenemos un gráfico que muestra la evolución del cociente entre base monetaria y reservas netas, una medida de un tipo de cambio de convertibilidad que se ha multiplicado por 4, más de 4 en lo que va del año, mientras que el tipo de cambio oficial mayorista creció en menos de 30%. En definitiva, todo esto que les muestro marca el contexto en donde hay fuertes expectativas de devaluación, y aquí cabe la pregunta si esto solucionará los problemas, si va a ocurrir, qué impacto va a tener, cómo va a reaccionar el gobierno, cómo debiera reaccionar el gobierno. Y para eso hago referencia a un episodio de fuerte devaluación que ocurrió en un contexto de cepo, controles cambiarios, pérdida de reservas, que ocurrió en enero del 2014, un incremento del tipo de cambio de 15%. En ese gráfico ven cómo ese incremento del tipo de cambio se fue trasladando a precios, y noten que cuando esa línea roja atraviesa por el 1, significa que el traslado a precios fue completo, y eso ocurre a 10 meses de ese incremento del tipo de cambio oficial. Voy a comparar ese episodio con la unificación cambiaria de diciembre del 2015. Noten que en ese caso, bueno, el incremento del tipo de cambio fue del 40%, y el traslado mucho menor, pasando un año, casi un poquito, del 60% del incremento del tipo de cambio se trasladó a precio. Más aún, en términos absolutos, la inflación en los 12 meses posteriores a la devaluación de 2014 fue 39%, y la que ocurrió en los 12 meses siguientes a la unificación cambiaria fue 43%, unos puntos más frente a un salto en el tipo de cambio mucho mayor. Noten el impacto en reservas. Con la devaluación de 2014, las reservas no dejaron de caer, continuaron cayendo. Con la unificación cambiaria se incrementaron. Noten el impacto en la brecha cambiaria. Con la devaluación de 2014, la brecha cambiaria no se pudo controlar, es más, aumentó, y obviamente que con la unificación cambiaria se desapareció la brecha cambiaria. En definitiva, estos datos marcan que frente a un incremento del tipo de cambio fuerte en un contexto de cepo cambiario, controles cambiarios, pérdida de reservas, los impactos son bien distintos. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en las expectativas.
las expectativas en enero de 2014 eran muy distintas a las de diciembre de 2015, en donde se esperaba un proceso de corrección de los desequilibrios macroeconómicos de la Argentina, integración al mundo, etc. Luego hubieron otros problemas, pero ese era el punto en el que estábamos en diciembre de 2015. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en una situación más cercana a la de enero del 2014, por lo tanto esperaríamos que una devaluación hoy tenga efectos más nocivos que positivos, y eso el gobierno lo entiende, es por eso que anuncia que va a evitar una devaluación, porque obviamente generaría una aceleración inflacionaria, lo cual retrasaría la recuperación de actividad, tendría un costo político, etc. Y esto además, hablamos de un gobierno en donde está proponiendo una consolidación fiscal en el presupuesto 2021 que es poco creíble, que está realizado bajo supuestos cuestionables, y estamos hablando de un gobierno que no cree en que racionalizar el gasto va a transmitir confianza, sino que cree que va a parar la recuperación de la economía. En nuestra opinión, ese diagnóstico es errado, y contrariamente pensamos que un proceso de consolidación fiscal creíble que conduzca a controlar, a corregir estos desequilibrios monetarios, puede generar confianza para dinamizar la economía con pocos efectos adversos que podrían acontecer ante una corrección cambiaria, pero en definitiva el contexto no sugiere que eso vaya a acontecer, sobre todo porque pero bueno, abro un haz de esperanza en relación a la negociación con el fondo, donde se podría gatillar alguna reforma importante que podría transmitir una señal de una consolidación fiscal más sostenible. Con eso los dejo y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Lucas. Un gusto, como siempre, escucharte, y voy a darle la palabra ahora al presidente de la Bolsa de Comercio, al contador Manuel Tagle, para que pueda brindarles un mensaje de bienvenida, y les recuerdo a los participantes que quieran realizar preguntas a Alfonso, pueden hacerlo a través del canal de chat. Manuel, lo escuchamos, por favor. Bueno, reitero el agradecimiento, Alfonso, por tu presencia, por lo que representás en la comunidad de los empresarios, en la comunidad política también, tan es así que has despertado un gran interés en muchos políticos de Córdoba que te están en este momento escuchando. Josefina citó a varios, como al exintendente Mestre, a Laura Rodríguez, bueno, a Rodrigo de Loredo, inclusive el intendente Eduardo Romero. Y por supuesto agradecerle a Mario Negri, que fue quien hizo gestiones contigo para que estuviéramos hoy juntos acá, y que con Mario siempre tenemos una relación muy especial debido a que, bueno, es un coterráneo que está defendiendo los intereses no solamente provinciales, sino también los del país. Quería decirte, Alfonso, que nosotros en la Bolsa venimos defendiendo, por supuesto, las ideas que ustedes han defendido también y aplicaron en un momento. Te tocó abrir a vos el comienzo de la era del gobierno del presidente Macri, un momento muy difícil, con una herencia tremenda, pero nosotros apoyamos ese proceso gradualista porque creíamos que lo importante era el objetivo que se fijaba a ese proceso gradualista, que era reducir los desequilibrios, achicar los déficits, controlar la emisión de moneda, integrar el país al mundo, en fin, todo lo que ya sabemos. Y lamentablemente en un momento fracasó por factores externos e inclusive por una falta de velocidad en el proceso de las reformas que quizás se debieron introducir en ese proceso gradual. Y esa falta de velocidad quizás fue la causa por la cual hubo cierta inestabilidad en el proceso y afectó la economía argentina, para cuando se debió ir a un proceso más de shock, más drástico, de férrea disciplina fiscal y monetaria, que por supuesto también nos pareció razonable, y lamentablemente en ese caso ya no fue la velocidad lo que afectó la situación, sino fue el tiempo. No hubo tiempo para concluir con ese proceso. Las pasos interrumpieron el proceso económico y político, pero nosotros seguimos confiando claramente que estas ideas son las que el país necesita para salir adelante, y en algún momento deberemos recuperarlas y aplicarlas con firmeza y convicción, que es la única forma de que esto genere confianza y previsibilidad, que es lo que el país hoy no tiene.
Hoy estamos, y con esto termino, preocupados porque este cepo cambiario ha generado una escasez de divisas muy grande, limitaciones a las importaciones, al envío de divisas al exterior, cancelación de deudas, etc. Todo ese tipo de situaciones está complicando el panorama económico y también político. Y lo que no más me preocupa es que hay una especie de ruptura del sistema de precios. Ya hay muchas empresas que no tienen precio, que no pueden vender, que no pueden abastecerse, y por lo tanto, cuando el sistema de precios empieza a colapsar, es un síntoma de que la economía está empezando a crujir. Y por supuesto que nos interesa tu visión sobre todo esto, y te dejo porque creo que todos te hemos venido a escuchar a vos, Alfonso. Muchas gracias. Gracias, Buenísimo, Manuel. Un segundo, Alfonso, te hago tu presentación. Si Dale, podemos ver en formalmente. pantalla el CV, entonces, Alfonso Prat-Gais es PhD en Economía por la Universidad de Pensilvania, presidente del Banco Central de la República Argentina entre 2002 y 2004. Más tarde fue presidente del bloque parlamentario de la Coalición Cívica Radical. Entre el 2015 y el 2016 fue ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación. Fue además profesor de finanzas y asistente en economía en diversas universidades nacionales e internacionales, y en su desempeño en el ámbito privado formó parte de JP Morgan en Londres, y tiene además una empresa de gestión de activos con sede en Buenos Aires. Ahora sí, Alfonso, un gusto, te escuchamos, por favor. Bueno, muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Felicidades en su aniversario número 120. No son tantas las instituciones de Argentina que pueden mantenerse unidas detrás de un mismo paraguas de valores y de misión. Así que realmente celebro esa continuidad que han tenido ustedes y les agradezco esta oportunidad que me dan de discutir el momento económico y político tan complejo que estamos atravesando. Antes de eso, una breve aclaración, porque nunca falta el malentendido. Yo no completé mi doctorado, soy candidato a doctor, para que después no digan que estoy dibujando el currículum. Y aquella empresa que fundé, Tilton Capital, la cerré el día que me fui al ministerio, como creo que hay que hacer cuando uno pasa de la actividad privada a la actividad pública. Quiero empezar también por subrayar algunas de las cuestiones que marcó Manuel y Lucas. Me pareció muy interesante la presentación de Lucas, que me releva a mí de mostrar algunos cuadros. Y la verdad que cubrir todo ese terreno en tan poco tiempo, Lucas, te agradezco y te felicito por la capacidad de síntesis. Me parece que es muy buena la comparación con la devaluación del 2014. Una breve aclaración respecto de la del fin del 2015-2016. Como bien mostrás vos ahí, el traslado a precios fue muy bajo, y lo quiero subrayar fundamentalmente porque en estos últimos días hemos visto a Máximo Kirchner, a Santiago Cafiero, volver sobre esta cuestión desinformando acerca de qué fue lo que pasó con la devaluación de fines del 2015, principio del 2016. Es más, tu cuadro, como mostraste vos, un 40% de traslado a precios, está bastante influenciado por el aumento muy fuerte de tarifas que hubo a mitad del 2016, como ustedes recuerdan. Si no consideramos ese componente, que era un componente más bien autónomo, regulatorio, que tenía que ver con corregir algunos desequilibrios acumulados durante gestiones anteriores, y si además recordamos que además de la corrección del tipo de cambio, hubo una fuerte baja de retenciones, de hecho eliminación de retenciones en todos los bienes de consumo, de alimentos, con excepción de la soja. Entonces el traslado a precios es todavía menor. Si uno considera, por ejemplo, el aumento del tipo de cambio, vos mostrabas el tipo de cambio de la soja, si uno considera el tipo de cambio del trigo, entre el 2015 y el 2016, tuvo un aumento de más del 100% neto de retenciones, ¿no? Y sin embargo el precio de los alimentos durante el 2016 subió
un 25%, vale decir la cuarta parte. ¿Cuál es la diferencia entre una experiencia y la otra? Bueno, lo dijo Lucas con muchísima claridad, y es la confianza o la falta de confianza, la confianza o la desconfianza. Distinto es un proceso de atraso cambiario con control de capital y un gobierno que aguanta como puede, vendiendo incluso dólares que no tiene, como fue la exposición de futuros del Banco Central en 2015. Es muy distinto eso sobre el final de un mandato que sobre prácticamente el principio del mandato, como es la situación actual, ¿no? En el 2015 ya se sabía sobre el final del año que había un cambio de gobierno, y eso generó un cambio de expectativas que nos permitió efectivamente a nosotros salir del cepo con menos reservas netas de las que hoy tiene el gobierno peronista, ¿no? Hay que remarcar eso. Y yo creo que un punto central en el análisis, que excede por supuesto lo económico, es preocupante que un gobierno haya perdido la confianza a poco menos de 10 meses de haber asumido las responsabilidades. Esto le agrega una dimensión política y una complejidad al momento económico que estamos atravesando, que no es menor. Terminada esa reflexión inicial, me gustaría concentrarme en los 3 puntos que quiero compartir con ustedes hoy, y después si tenemos tiempo alguna otra cuestión más, pero antes de las preguntas por lo menos me quiero concentrar en 3 cuestiones. En el manejo que ha tenido el gobierno de la pandemia, en la actual crisis de confianza y en la situación o las dificultades estructurales que atraviesa Argentina, no solamente en este gobierno, sino que lo viene haciendo hace varios gobiernos. Y después sí podemos redondear con las preguntas. Creo que, Manuel, tenías interés de que hablara acerca de la implicancia de las elecciones de Estados Unidos en la región y en Argentina. Eso quizás lo podemos dejar para el momento de las preguntas, si les parece bien. Pero empecemos entonces con el primer capítulo, el manejo de la pandemia. Es más fácil decirlo hoy que al principio. Ustedes saben que yo tuve una postura de perfil muy alto al inicio de la cuarentena, porque entendía que la cuarentena no era la única salida, como lo planteaba el gobierno, que tenía muchísimos costos y que tenía beneficios dudosos y en todo caso decrecientes en el tiempo, ¿no? Era un momento muy complejo para salir a pelear al gobierno con esta visión, porque cualquiera que no estuviera de acuerdo enseguida se lo descalificaba como un asesino, como que quería ver más muertes o como que le importaba más la economía que la vida. Y bueno, la vida quiso que tengamos esta reunión hoy, que es justo el día en el que Argentina está llegando al 1.000.000 de contagios, al 1.000.000 de casos de contagios de coronavirus, y el día en que estamos superando a Suecia en muertos por 1.000.000 de habitantes. Suecia, como ustedes saben, fue el ejemplo contrario de las cuarentenas, aunque no fue absolutamente puro en eso, fue mucho más inteligente, pero mucho más liberal en el manejo de la cuestión, más parecido a Uruguay, si quieren ustedes, y se lo usaba como el ejemplo del fracaso de aquella estrategia. Lo usó el gobierno nacional también como el ejemplo del fracaso, y no deja de ser una ironía que aquel ejemplo que era lo opuesto de lo que quería hacer Argentina, hoy Argentina lo iguala, por lo menos en lo sanitario, pero con mucho más costo económico por las consecuencias de la cuarentena, ¿no? Por lo tanto, no es la pandemia, sino la cuarentena. Es una cuarentena que el gobierno ofreció como única solución, una solución, diría yo, casi medieval, en el siglo del conocimiento, que el gobierno diga que la única manera de protegernos es que todos se encierren. Y por supuesto que el principal problema sigue en pie, y es que seguimos sin testear. Y esto lo quiero plantear ahora porque tiene que ver con las perspectivas económicas hacia adelante, ¿no? El gobierno sigue atrapado en una única solución, que es encerrar a todos sin importar si están o no contagiados. Eso tiene un enorme costo económico. La única manera de evitar eso sería una estrategia intensa de testeo,
pero Argentina sigue sin testear. Fíjense que estamos con niveles de positividad de arriba del 60%. Eso no es tanto una indicación de la intensidad del contagio, sino de lo bajo que es el nivel de testeo. Hay países que están testeando 20, 30, 50 veces más por habitante que nosotros, y todos los infectólogos y los expertos en este tema dicen que cuando la positividad está por encima del 10%, es una mala noticia. Bueno, nosotros estamos por encima del 60%. Para darle un marco que se entienda fácil, porque son tantos los números que están dando vueltas, si nosotros consideramos que de los 7.500 millones de habitantes que tiene el mundo, aproximadamente 45 millones son argentinos, vale decir, de cada 1.000 ciudadanos del mundo, de cada 1.000 habitantes, de cada 1.000 seres humanos, 6 son argentinos. Si miramos los números sanitarios, encontramos que de cada 1.000 contagiados en el mundo, 25 son argentinos, y de cada 1.000 muertos por COVID en el mundo, 23 son argentinos. Vale decir que estamos 4 veces peor de lo que indicaría nuestra representatividad en el mundo, y es una manera bastante simple y bastante clara de ver que la estrategia sanitaria ha sido un fracaso, por más que el gobierno intente explicarnos lo contrario. Y como la estrategia sanitaria, como dije antes, se concentró en una sola acción, que fue la de encerrarnos a todos preventivamente y extensivamente, porque obviamente no hay cuarentena que haya durado tanto como la nuestra, entonces vemos esos números de actividad que nos mostraba Lucas. Usando los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, no porque crea que son especialmente buenos, sino porque son los que usó el gobierno desde el primer momento, cuando quería compararse con otros países. En la última actualización, el Fondo Monetario Internacional estima que la caída de la actividad económica en Argentina a lo largo de todo el año va a ser del 11,8%. Por supuesto que en el segundo trimestre, como mostraba Lucas, es más profunda, pero hay una recuperación que todavía no alcanza los niveles previos a la cuarentena, y por lo tanto el promedio del año va a quedar cerca del 12% de caída. Para poner esto en contexto, hay solo un país de la región que tiene una caída peor que la nuestra por COVID, y ese es Perú. Y Argentina es, junto con Perú y España, el peor del mundo respecto de la caída que le provocó la pandemia y la reacción a la pandemia, que fue la cuarentena. Hay otros 3 países que muestran caídas mayores que la de Argentina, pero por cuestiones idiosincráticas que han ido atravesando. Venezuela es uno de ellos, y no le vamos a echar la culpa al COVID por lo que viene sucediendo a Venezuela hace mucho tiempo. Irak ha tenido sus propios problemas, y Líbano, como ustedes saben, además de ese gran accidente, previamente a ese accidente tuvo problemas con la deuda, problemas políticos muy importantes, y por lo tanto tampoco le podemos atribuir todos los males del año del Líbano al coronavirus. Entonces, cuando miramos el resultado de esta estrategia del gobierno, si comparamos de vuelta con Suecia, la estimación del Fondo Monetario Internacional es que Suecia va a caer un 4,7% su economía este año, casi 3 veces menos de lo que va a caer la actividad económica en Argentina. Entonces, hemos logrado entrar al podio de las muertes y de los contagios, seguimos sin testear, seguimos encerrados, y tanto en los 2 casilleros en los que hay que evaluar la reacción del gobierno a la pandemia, la cantidad de muertes y el costo económico de la respuesta, creo que es indiscutible que la manera de calificar la respuesta del gobierno es de un rotundo fracaso. Era más difícil establecerlo esto al principio, y el gobierno, como ustedes saben, tuvo una estrategia muy triunfalista al principio, donde decía: el mundo mira, el mundo admira cómo estamos haciendo las cosas, y por supuesto que ese globo se fue pinchando. Y no estoy hablando con el diario del lunes, era bastante fácil ver, primero, que no era cierto que la estrategia del gobierno era exitosa, porque tenía agujeros por todos lados, y segundo, que el gobierno estaba minimizando el costo económico, social, psicológico,
el aguante de la población frente a una cuarentena que no podía extenderse durante tanto tiempo, ¿no? Y entonces hago esta introducción porque la crisis de confianza que está atravesando en estos momentos el gobierno, y que también explicó Lucas, no se puede entender sin una previa comprensión de lo mala que fue la estrategia del gobierno para atender las consecuencias de la pandemia y cómo se dio vuelta por completo como un boomerang, lo que al principio era un elemento que fortalecía a Alberto Fernández y que a medida que pasaron los días y que gran parte de la población se dio cuenta de que aquello no era cierto, entonces eso fue uno de los elementos que contribuyó a la pérdida de confianza en el gobierno. Yo identifico 4 elementos, quizás puede haber más, pero que están detrás del momento actual de desconfianza casi absoluta en las autoridades económicas y políticas de la nación. Uno de ellos es, por supuesto, la mala gestión de la cuarentena, y también podríamos agregar de la deuda, eso después lo podemos discutir en las preguntas, pero esencialmente lo que demostró tanto una cosa como la otra es que el gobierno no tenía un plan, ¿no? Alberto Fernández con orgullo dice que él no necesita un plan, pero lo que estamos viendo en estos momentos es la consecuencia de no tener un plan. Los planes pueden fallar, pero el no plan fracasa siempre, ¿no? Y ir a tientas tratando de adivinar en lo que además ellos dijeron que era un gobierno de científicos, bueno, ha sido, como dije antes, un boomerang tremendo que ha horadado notablemente la credibilidad del gobierno, incluso entre muchos argentinos que genuinamente votaron por Alberto Fernández en un momento donde querían un cambio después de la recesión del final del gobierno anterior, ¿no? Entonces, quedó muy expuesta la mala gestión del gobierno como consecuencia de los resultados de la cuarentena. Creo que además hay un trasfondo político muy importante que explica esta crisis de confianza, que ha sido el giro de Alberto Fernández hacia el kirchnerismo. En algún punto lo que estamos viendo es que volvemos a la sensación térmica y a la credibilidad y a la reacción de mercado inmediatamente posterior a las PASO del 2019, ¿no? El mercado se asustó por lo que iba a venir. Alberto Fernández intentó armar una coalición más amplia, intentó hablarle a los dos lados de la grieta en su campaña, pero después de a poquito, y creo que acá hay un punto de inflexión, que es el intento fallido de estatización de Vicentín. A partir de allí se fue, diría yo, arrinconando cada vez más debajo del ala de la vicepresidente, de Cristina, y eso por supuesto que ha tenido una consecuencia notable en el punto de vista de la confianza de la ciudadanía respecto de lo que puede ofrecer un gobierno manejado por Cristina Fernández de Kirchner. A eso hay que sumarle un tercer elemento, que ha sido la mala respuesta del Banco Central el 15 de septiembre, intensificando el cepo y reaccionando, creo yo, de la manera que no hay que reaccionar, tratando de frenar la demanda de dólares en vez de estimular la oferta. Y el cuarto punto que contribuye a esta desconfianza es el presupuesto 2021. Y esto me quiero detener un segundo porque es muy importante para entenderlo. El gobierno que dijo que no necesitaba un plan, también nos dijo que todo se iba a ordenar y que la hoja de ruta iba a quedar más clara cuando se presentara el presupuesto 2021. Vale decir, es lo más parecido a un plan que podemos esperar del gobierno. El presupuesto tiene un montón de detalles, por supuesto, pero hay 2 o 3 cosas en las que yo me quiero concentrar porque interpreto que estas son las que han terminado de convencer al mercado de que el gobierno se ha ido arrinconando en un lugar del que es difícil salir. La primera cuestión, y hablaba, el presidente de la Bolsa nos hablaba de la necesidad de ir corrigiendo el déficit fiscal. Bueno, Martín Guzmán hace un análisis de los números del 2020. Como ustedes saben, el déficit de este año va a ser muy alto como consecuencia de las necesidades que surgieron con la cuarentena y con la pandemia, pero el presupuesto hace una estimación de
cuánto es el déficit fiscal de este año, excluyendo los gastos adicionales que fueron motivados por la pandemia, tanto en salud como en contención y en compensación para algunos de los argentinos a los cuales se les dijo que no podían trabajar durante todo este tiempo. Entonces, Guzmán calcula que el déficit fiscal primario de este año, si no hubiera habido COVID, es de 4,7% del PIB. En realidad esto es una subestimación, porque, como dije antes, el cálculo lo hace a partir de los gastos, pero es bastante obvio que también sufrieron los ingresos como consecuencia de la recesión que generó la cuarentena. Pero bueno, quedémonos con ese número de Guzmán, 4,7% en el 2020, ajustado por COVID. Bueno, en el 2021 la propuesta del gobierno es que ese déficit sea de 4,5% del PIB. Vale decir, a pesar de que se espera que haya una recuperación en la actividad económica, el déficit que planifica el gobierno es el mismo déficit prácticamente que el del 2020, sin ninguna indicación de ni siquiera voluntad de ir corrigiendo ese déficit. Con el agregado adicional de que, lo dice el gobierno en su presupuesto, el 60% de ese déficit se va a financiar con emisión monetaria, con lo cual es muy difícil imaginar que si el propio gobierno está dando la señal de que van a sobrar pesos, la reacción en el mercado de cambio sea distinta a la que estamos viendo en estos momentos. Entonces yo creo que esto es bastante importante. Hay un tercer mensaje del presupuesto que no es menor. Como en todo presupuesto se hace una proyección para los próximos años, y cuando uno mira la caída del 2020 y la recuperación de los 3 años posteriores, un poco esto lo decía Lucas también, vemos que en la cabeza del equipo económico la actividad va a ser al final del 2023 todavía más chica de lo que era al final del 2019. Y esto, por supuesto, que es muy problemático porque Argentina ya venía con problemas de crecimiento, venía con comorbilidades, como explicó Lucas, por la recesión anterior. Nosotros ya en el 2019 teníamos el mismo ingreso per cápita que en el 2007, o sea, llevábamos 12 años estancados, y lo que ofrece el gobierno en su único plan, entre comillas, es que sobre el final del mandato Argentina va a tener el mismo nivel de ingreso que tenía justo antes de las PASO del 2019. ¿Esto por qué es problemático? Porque buena parte de los votantes independientes de Alberto Fernández votaron detrás de esa propuesta o de esa promesa de que iba a encender la economía. Y este es un presidente que prometió eso durante la campaña y que ahora dice, bueno, en el mejor de los casos, cuando termine mi mandato vamos a estar igual que al inicio de ese mandato, ¿no? Entonces, el giro kirchnerista de Alberto Fernández, la mala gestión de la cuarentena, la mala respuesta del Banco Central con sus medidas de refuerzo del cepo a mediados de septiembre, y el presupuesto 2021 también en ese mismo momento, son 4 ladrillos que contribuyen fuertemente a la desconfianza que atraviesa el gobierno en estos momentos. Creo que la situación sería muchísimo peor si no fuera por el esfuerzo de ordenamiento del gobierno anterior. No quiero detenerme mucho tiempo en esto, pero quiero dejarlo como titular, ¿no? El gobierno anterior, lo decía Manuel en la introducción, sobre todo en la segunda parte, con un programa del fondo que quiero aclarar, yo nunca compartí, yo ya no estaba en el gobierno, esto ya lo he dicho públicamente, así que tampoco es necesario abundar demasiado en esta cuestión, pero esencialmente lo que sucedió fue que hubo una reducción muy grande de la cantidad de dinero, una reducción del déficit fiscal, hubo una corrección de algunos precios relativos, como el tipo de cambio y tarifas, y hubo una ley que permitió un sinceramiento fiscal que amplió muchísimo la base tributaria, sobre todo el impuesto a los bienes personales. Bueno, este gobierno se está beneficiando de todas estas cuestiones. Piensen ustedes que lo que hubiera sido los 2 billones de pesos que ya lleva emitido este gobierno, si el gobierno anterior no hubiera tenido prudencia monetaria.
Fíjense lo que sería el déficit fiscal del gobierno hoy si el gobierno anterior no hubiera hecho un esfuerzo por reducirlo. Lo que sería el atraso cambiario, el atraso tarifario, si el gobierno anterior no hubiera tratado de ordenar eso. Y por supuesto que buena parte de la recaudación de este año tiene que ver con el primer impuestazo de este gobierno, que fue un impuesto muy fuerte a los bienes personales, cuya base tributaria, cuya base imponible, como dije antes, se expandió muchísimo durante el gobierno de Cambiemos. Yo no he escuchado en ningún momento a ningún funcionario del gobierno actual agradecerle al gobierno anterior por estos esfuerzos. Bueno sería que en algún momento lo hicieran. Y les puedo asegurar que con otro punto de partida, yo creo que ya hoy estaríamos en una dinámica aún mucho más compleja de lo que es al día de hoy. Para hablarles de esa dinámica, una reflexión, porque lo mencionó Lucas, y están todos los analistas mirando un solo número, que es el número de reservas. Está toda la discusión de cuáles son las reservas netas, cuáles son las reservas disponibles. Yo creo que la mejor manera de verlo es en el activo, concentrarse en aquellos activos del Banco Central que están denominados en moneda extranjera y que no necesitan de ningún trámite para ser transformados en dólares. Ustedes saben que hay yuanes, hay derechos especiales de giro, hay oro, que son todas reservas internacionales, pero que no son inmediatamente utilizables en dólares, que es lo que demanda el ahorrista argentino. Entonces, si sacamos esa parte de los activos, estamos hablando de aproximadamente 14.800 millones de dólares de reservas disponibles que tiene el Banco Central, y este número ya se empieza a parecer mucho al total de depósitos de argendólares de ahorristas argentinos en el sistema financiero local. Una vez que esos números se parecen demasiado y una vez que las reservas empiezan a caer por debajo del nivel de encajes y del nivel del efectivo que tienen los bancos en dólares, justamente para resguardar los depósitos de los ahorristas, a partir de ahí la cosa se acelera, y yo creo que esto es básicamente lo que está detrás de la salida de depósitos desde mediados de septiembre en adelante, ¿no? Son cerca de 2.000 millones de dólares que han salido de los bancos, y por supuesto que no ayuda en nada cada vez que el presidente sale a decir: ni se me ocurre tocar los depósitos en dólares, ni se me ocurre devaluar. Es como si el presidente Alberto Fernández hubiera estado los últimos 50 años de su vida fuera de Argentina y no supiera que cada devaluación ha venido normalmente adelantada por un gobierno que la negaba, y que hemos tenido tantos episodios donde, bueno, sobre todo sobre el final de la convertibilidad, donde hasta se escribió una ley de intangibilidad de depósitos. No fue solamente un presidente, fue todo un gobierno, pero claro, no se puede tapar el sol con las manos, ¿no? Estas declaraciones también son un factor que van acelerando la crisis de desconfianza, y para tener una medida de cómo se fue repercutiendo esto en la dinámica de las reservas internacionales, yo tomo 3 periodos. Entre enero y fin de mayo, las reservas venían cayendo en forma sostenida a un ritmo aproximado de 675 millones de dólares por mes. Entre junio y julio, que es cuando entró el grueso de la cosecha gruesa, casualmente, particularmente soja, se estabilizaron las reservas y hasta hubo una pequeña recuperación. Pero a partir de agosto se reinicia el drenaje de reservas, lo cual es notable porque, si ustedes recuerdan, el 2 de agosto fue cuando se anunció con bombos y platillos la renegociación de la deuda. Esa renegociación de la deuda no tuvo el efecto en las expectativas que el gobierno soñaba, y es más, a partir del 1 de agosto, la tendencia, entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre, una tendencia de caída de reservas de 600 millones de dólares por mes. Hasta el 15 de septiembre, ahí viene el famoso 15 de septiembre, con las medidas espantosas del Banco Central, que no hicieron más que ratificar
que las autoridades monetarias no están a la altura del desafío que están enfrentando, y vemos que entre el 15 de septiembre y el último dato disponible que tenemos, que es el del 13 de octubre, vale decir, en un mes, las reservas cayeron 1.735 millones de dólares. Vale decir, la respuesta de los ahorristas y del mercado a las fabulosas medidas del Banco Central fue triplicar el ritmo de salida de las reservas, y esto por supuesto pone al Banco Central en una situación muy delicada, ¿no? Es inimaginable que una sangría de 1.700 millones de dólares por mes pueda continuar durante mucho tiempo sin que haya un cambio de régimen en lo monetario y en lo cambiario, ¿no? Y esto sucede, fíjense qué interesante, esto sucede a pesar de que estamos en estos momentos dentro del cepo más restrictivo de la historia de Argentina, y no es poco decir eso, a pesar de que hay un superávit comercial, vale decir, todos los meses, en principio, son más los dólares que entran por las exportaciones de bienes y de servicios que los dólares que salen por las importaciones, y a pesar de que el gobierno ha eliminado prácticamente la mayoría de los vencimientos de deuda, la deuda soberana con la reestructuración y la deuda privada con otra gran medida discutible del Banco Central, fue una de esas medidas del 15 de septiembre, ¿no? Entonces, no hay salida por la cuenta corriente, no hay salida por la cuenta capital porque está cerrada, no hay salida por compromisos previos de deuda, y sin embargo el Banco Central está perdiendo 1.700 millones de dólares por mes. No creo que haya una definición más contundente de lo que significa la desconfianza en la economía, ¿no? Y la crisis de confianza que está atravesando este gobierno, que fíjense lo que es la ironía, ¿no? Este fue el gobierno que al asumir convocó y estableció una comisión bicameral en el Congreso para estudiar la fuga, entre comillas, de divisas del gobierno anterior, ¿no? Ese mismo gobierno es el que hoy no acierta con sus medidas y con todos estos tipos de cambio, porque a pesar de todos estos controles está sufriendo una fuga que es mucho más fuerte que la fuga que ha sufrido cualquier gobierno sin controles, ¿no? Y esto es la ironía. Esto también es un recordatorio de cómo hay que evitar siempre los triunfalismos en la Argentina, lo difícil que es gobernar la Argentina, sobre todo cuando no hay confianza, y la necesidad imperiosa de que el gobierno acierte con alguna medida para revertir esta crisis de confianza. Lucas mencionó al principio que quizás esto podría suceder con el Fondo Monetario Internacional. Yo tengo mis dudas. Es cierto que lo primero que le pide el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Alberto Fernández es un programa, es un plan. Es lo que no pidieron los bonistas para reestructurar, porque los bonistas querían simplemente un bono más líquido para irse lo antes posible de Argentina. Ustedes vieron cómo aumentó el riesgo país inmediatamente después de la emisión de los nuevos bonos. Pero me parece que hay que detenerse sobre el comunicado de Kristalina Georgieva en estos últimos días, que fue un comunicado durísimo, donde señaló todos los problemas que tiene Argentina en lo económico en estos momentos, la inconsistencia del régimen cambiario, la desconfianza, y todo esto indica que si alguien piensa que viene rápido una solución gracias al Fondo Monetario Internacional, yo tengo dos reflexiones para decir. Primero, nunca el Fondo Monetario Internacional fue solución en toda la historia argentina. Y segundo, me parece que es muy difícil que haya algo rápido a juzgar por las declaraciones de los distintos integrantes de la misión del fondo, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí a una reflexión incluso un poco más larga, de un horizonte de tiempo más largo, ¿no? Yo creo que cuando nos corremos de la coyuntura, en la coyuntura estamos atravesando una de tantas crisis de confianza. La novedad en todo caso es que esta vez le toca a un gobierno peronista y no a un gobierno no peronista que llegó para tratar de corregir los desequilibrios que armó el gobierno peronista, ¿no? Estamos en estos momentos atravesando las consecuencias de
los desequilibrios del kirchnerismo que no pudo resolver Cambiemos y que siguen tan vivos como al final de la gestión de Cristina Kirchner, ¿no? Y yo diría un poco más para atrás, me parece que a lo que estamos enfrentándonos en estos momentos desde el punto de vista estructural es a esa escasez de dólares que es una espada de Damocles para Argentina. Cada vez que Argentina crece, se queda sin dólares porque su sector exportador es muy pequeño y entonces rápidamente las importaciones son más grandes que las exportaciones y enseguida hay un déficit comercial que durante un tiempo se financia con deuda y que al final, cuando ya no se puede financiar, provoca una crisis cambiaria, ¿no? Y esto ha sido la historia de Argentina de los últimos 70 años y que solamente se ha morigerado durante episodios de mejoras muy fuertes en los términos de intercambio, de aumentos importantes de los commodities, pero que todavía nos dejan la asignatura pendiente de una matriz productiva que sea más resistente a estos ciclos y que tenga un componente muy importante de sesgo a favor de la exportación y no en contra de la exportación. No sé si ustedes vieron que hoy hubo una primera reunión de lo que va a ser el Consejo Económico Social. Se establecieron 10 puntos que tienen la categoría de... uno de esos puntos podría haber sido: todos estamos de acuerdo que la Tierra es redonda, siempre y cuando Cristina Fernández de Kirchner acepte que es redonda, ¿no? Porque son todos puntos básicamente bastante redundantes. El primero de esos puntos es: creemos en una salida exportadora. Bueno, hay que llevar eso a la práctica, ¿no? Y la verdad que Argentina lleva muchos años de un sesgo agroexportador, de un sesgo anticampo, anti-agroindustria, que, como bien dijo Manuel en la introducción, durante nuestro gobierno intentamos revertir con la eliminación de las retenciones, pero que persiste en la mente, en la cabeza y en la ideología de muchos, ¿no? Entonces, en alguna medida yo creo que lo que estamos viviendo todavía es la crisis no resuelta del 2001, aquella crisis terminal que fue financiera, económica, social, política, institucional. Hay muchos que hoy empiezan a comparar con aquella crisis. Yo creo que todavía no nos hemos despegado de las consecuencias de aquella crisis. Si ustedes lo piensan, en esa crisis nació la coalición cívica, por ejemplo, y nació el PRO, que fueron dos de los partidos muy jóvenes que después, junto con el Partido Centenario, les tocó gobernar entre el 2015 y el 2019. Pero además surgieron muchas cosas, ¿no? Aparecieron planes sociales entre el 2002 y el 2005 que eran necesarios para curar, y además de necesarios eran financiables, porque en ese momento Argentina contaba con recursos, era el momento donde teníamos superávits gemelos, ¿no? Comercial y fiscal. Después vino el 2007-2015, los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, donde los planes sociales necesarios se transformaron en planes de todo para todos, hasta incluso en cosas que no eran necesarias, ¿no? El gobierno esencialmente acompañando en todo lugar sin necesidad, y al final de ese mandato sin recursos, ¿no? Este fue el momento donde, por ejemplo, se multiplicaron por 5 la cantidad de pensionados del sistema de seguridad social. Nosotros tenemos más de 1 millón de pensionados por cuestiones de salud, que es un récord para cualquier país que no haya tenido nunca una guerra, por ejemplo, ¿no? Y todas estas cosas se fueron acumulando y me parece que las tenemos que plantear en la discusión, porque cuando miramos lo que gasta el gobierno en subsidios necesarios para atender la crisis social que detonó el 2001, pero en muchos otros subsidios que no lo eran, eso representa hoy la friolera de 5 puntos del PBI. El gobierno de Cambiemos intentó, pero no avanzó lo suficiente en transparentar esta discusión, y después le llegó, como explicaron ustedes, la crisis del sector externo como consecuencia de muchas cuestiones que podemos discutir. Pero esencialmente yo creo que esta recurrencia de las crisis de confianza del gobierno, del signo que sea,
tienen también una raíz mucho más profunda en que todavía no hemos terminado como sociedad de absorber las consecuencias de la crisis del 2001. Llevamos ya muchos años en los que hay generaciones enteras que no han tenido acceso al mercado laboral. Estamos hablando de ciudadanos argentinos pobres, que son hijos de pobres y que son nietos de pobres, y lo que tenemos que discutir en un eventual acuerdo económico y social y en un acuerdo político, esencialmente son dos cosas muy importantes. ¿Cuál es el tamaño del Estado hoy y a lo largo del tiempo que nos va a permitir encontrar ese equilibrio entre curar las consecuencias sociales de crisis anteriores y fomentar la recuperación de la producción y la creación de riqueza que nos va a permitir salir del pozo en el que estamos? Ese es un punto de equilibrio que tiene que discutirse en el ámbito político. Y la segunda cuestión es, ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio que equilibra dos cosas que en la historia argentina han sido antagónicas? Las demandas de la sociedad, que quieren siempre un tipo de cambio muy bajo, porque la contracara de ese tipo de cambio bajo es un salario muy alto, y quieren consumir antes que producir, pero claro, ese tipo de cambio bajo es incompatible con una salida exportadora. Entonces, como Argentina esencialmente exporta lo que come, acá hay una tensión entre esos dos tipos de cambio. Si el tipo de cambio es muy alto, es bueno para la exportación, pero no es bueno para la paz social. Si el tipo de cambio es bajo, es bueno para la paz social, pero es pan para hoy, hambre para mañana, porque sabemos que rápidamente, como consecuencia del atraso cambiario, Argentina se queda sin reservas, como ha sucedido más de una vez. Entonces me parece que cuando hablamos de acuerdo político y cuando hablamos de un horizonte de largo plazo, son estas dos cuestiones las que tienen que estar en el tope de la agenda. Y por supuesto que va a ser difícil acordarlo, pero hasta que no haya un acuerdo respecto de cuál es el tamaño del Estado y la progresión de ese tamaño hacia adelante, y cuál es el tipo de cambio de equilibrio entre esos dos extremos a los que yo hice mención antes, va a ser difícil entusiasmarse con cualquier salida de Argentina. Yo creo que este fue el principal error del gobierno que yo integré. Teníamos la posibilidad de intentar un acuerdo político con una parte del peronismo, y la decisión política de jefatura de gabinete en ese momento fue no, sigamos peleándonos con el kirchnerismo porque eso nos da mucho rédito político. Bueno, con la grieta se ganan las elecciones, pero no se gobierna, como lo está sufriendo y descubriendo incluso en este momento el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández. Cierro con una reflexión porque entiendo que hay varios colegas y amigos, Laura, Ramón y varios compañeros de ruta de lo que hoy somos la oposición. Con una reflexión respecto de cuál debe ser nuestro rol en estos 3 años tan complejos que tiene por delante el gobierno de Alberto Fernández y toda la República Argentina, porque en este barco estamos todos, ¿no? Me parece que hay 3 cosas que tenemos que hacer por sobre todas las demás. Primero, marcar los errores de gestión sin complejos, sin vergüenza, sin preocuparse demasiado por la descalificación que pueda venir del otro lado en función de cómo terminó el gobierno anterior. Me parece que nuestra responsabilidad, independientemente de la historia, es marcar lo que se está haciendo mal y, por supuesto, colaborar en las soluciones de largo plazo. Que puedan venir o no del gobierno, que hasta ahora no han venido, pero que siempre tenemos que estar abiertos a que puedan venir y a discutirlas, ¿no? El segundo punto, una responsabilidad inmensa, no solamente con aquellos que nos votaron a finales del 2019, en medio de aquella recesión, ese 41%, sino también con aquellos que no nos votaron. Es muy importante para la estabilidad política que haya una oposición unida, con propuestas, con ideas, que respete los valores y que represente en buena medida a todos aquellos que espontáneamente salen a marcarle la cancha al gobierno, así como le marcan la cancha al gobierno, también nos exigen a nosotros mantenernos unidos. Así que el segundo punto, el primero es marcarles los errores de gestión al gobierno y estar siempre disponibles para los acuerdos de largo plazo, mantenernos unidos como oposición, y creo que eso lo venimos logrando. Y el tercer punto es ser opción. Tenemos que aprender, esto cuesta
En Argentina cuesta entender la idea de la república, donde la medida de la fortaleza política de un país no es la fortaleza política del gobierno que le toca gobernar, sino de la fuerza política que le toca hacer oposición. Y nosotros tenemos la obligación de ser opción para mostrar un camino, una alternativa, pero también para cuidar y para fortalecer la república, que es una de las cuestiones que tanto nos viene siendo esquiva en los últimos años y que contribuyen, por supuesto, a la falta de credibilidad, ¿no? Lo que estamos viendo en la discusión de la reforma judicial, la dificultad que tiene Argentina de mostrar un poder judicial independiente, es por supuesto un obstáculo inmenso para las inversiones, ¿no? Es muy difícil enterrar un monto importante para un emprendedor si el día de mañana no sabe si ese monto lo va a poder recuperar, no solamente en el funcionamiento del negocio, sino porque el sistema judicial puede llegar a cambiar las reglas de juego y por lo tanto eso va muy en contra de la inversión necesaria para que Argentina vuelva a crecer. Este año el ratio de inversión sobre el PIB va a ser de menos del 10%. Es imposible crecer sostenidamente con una inversión tan baja, es imposible crecer lo suficiente como para ir corrigiendo todos los problemas que tenemos y por lo tanto en nuestra obligación como oposición tenemos que, como dije antes, marcar los errores, mantenernos unidos y ser opción republicana frente a las situaciones que tenemos hoy. Entonces, para redondear y sí cerrar y ir a las preguntas, Josefina, que ya veo que me estás mirando allí, mis reflexiones de hoy son las siguientes. Un fracaso del gobierno en su gestión de la pandemia, muy a pesar de lo que muchos le indicamos al principio y de la vocación que tuvo la oposición de acompañar, está en el corazón de las 3 o 4 razones por las cuales el gobierno atraviesa una crisis de confianza que no puede resolver y que si no resuelve no hay manera de imaginar que esta sangría de reservas vaya a terminar bien. Por lo tanto, es muy importante que el gobierno acierte y que acierte pronto, porque a este ritmo de 1.700 millones de dólares por mes, son pocos los meses que quedan hasta que el gobierno se quede sin reservas, ¿no? Y la tercera reflexión es que en lo estructural muchos de estos problemas son preexistentes al gobierno, son incluso preexistentes al gobierno anterior, son un reflejo de desencuentros de muchos años de los argentinos y son un recordatorio de que para curar y para progresar, que son dos cosas que a veces aparecen enfrentadas, es muy necesario que entre todos discutamos, acordemos una solución, la pongamos en práctica, nos comprometamos a no cambiar las reglas cada mandato o cada 2 años, y que a partir de allí sí Argentina va a poder tener al menos un camino balizado, señalado, a lo largo del cual los emprendedores, los ahorristas, los trabajadores, los creadores, los trabajadores informales, los trabajadores registrados, van a poder empezar a ver un horizonte que les permita imaginarse, que les permita recuperar el futuro. Creo que el gran problema que tiene Argentina hoy, y creo que es quizás la mejor manera de resumirlo, es que nos hemos quedado sin futuro, estamos atrapados en el presente. Y eso es una responsabilidad primariamente de la dirigencia política, recuperar el futuro, y dentro de la dirigencia política es una responsabilidad primaria de quien está a cargo del gobierno. Nosotros vamos a acompañar todas las veces que el gobierno intente recuperar el futuro, pero vamos a marcar la cancha todas las veces que quiera volver a un pasado al que la gran mayoría de los argentinos no quiere volver. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. La verdad que es un gusto poder escucharte. Hay mucha participación del público. Aprovecho para destacar también la presencia del ex ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguat, que está también conectado dejando saludos, y a todos los periodistas que están comenzando a hacernos llegar sus preguntas desde el canal de chat. Bueno, empiezo con la primera, si te parece bien. Mencionabas recién un poco lo que fue la gestión del gobierno en cuanto a la política sanitaria que tuvo que afrontar por la cuarentena, y te escuchábamos en una entrevista hacer un paralelismo, como que la cuarentena no logró aplanar la curva de contagio, sino que la empujó hacia adelante,
y el paralelismo tiene que ver con que el resultado de la negociación de la deuda también fue un paso para adelante de unos 8 o 9 años del problema de afrontar las obligaciones de esta deuda. ¿Vos cómo ves al país en estos 8 o 9 años haciendo frente a las obligaciones? Bueno, sí, gracias por recordarme eso. Creo que es un paralelismo, por eso yo cuando mencioné el fracaso de la gestión emparenté a lo de la cuarentena con la deuda, porque tienen muchas cosas en común. Las dos se vendieron como un triunfo extraordinario del gobierno. Bueno, la cuarentena, por la propia biología y el proceso del virus, a los pocos meses ya nos dimos cuenta de que eso no era cierto. En el caso de la deuda, quizás tome algunos años, ¿no? Pero no deja de ser notable que cuando uno mira los precios de los bonos de Argentina, bonos que en los próximos 3 años no tienen prácticamente ningún interés por pagar, no tienen que pagar ningún cupón, son bonos que ya están comercializándose con una probabilidad importante de default, ¿no? O sea, el mercado cree que hay una chance de que el gobierno haga default, aun cuando no tenga la oportunidad de no pagar un cupón, digamos, ¿no? Es bastante impresionante, no lo hemos visto prácticamente en ninguna renegociación de la deuda, y me parece que la lectura del mercado y lo que está en los precios de los bonos es esta sensación de que el gobierno es un barco a la deriva, que no solamente no tiene programa, sino que se enorgullece de no tenerlo. Y bueno, esto es muy problemático para... es problemático para un individuo, es problemático para una familia. Imagínense que yo vaya a un banco y quiera refinanciar mi deuda y les diga, bueno, la verdad que no viene al caso que yo les diga mi negocio de qué manera va a recuperar los fondos para pagarle la deuda, porque yo me manejo sin un plan. Es bastante obvio que en ese caso concreto de una pyme, el banco no le va a refinanciar, ¿no? Me parece que acá lo que pasó fue que había bonistas que estaban buscando una salida a través de bonos más líquidos, la encontraron y se fueron, y por eso la situación que tenemos hoy es la que vos mencionabas, Josefina. Pero emparentando las dos curvas, lo que sí podemos decir que este gobierno, en los dos temas a los que le ha dedicado prácticamente la totalidad de su energía, y me refiero a la administración de Alberto Fernández, porque ahora voy a hacer una distinción, pero el presidente, si hay dos cuestiones a las que le ha dedicado prácticamente toda su energía, han sido la cuarentena y la deuda. Y en las dos, lo que ha logrado es procrastinar, digamos, ha logrado postergar la curva de contagios y la curva de vencimientos para que el problema en el caso de los vencimientos lo resuelva otro y para que el problema en el caso de los contagios, bueno, haya que rezar para resolverlo, ¿no? Muy distinto, y esto también lo he dicho en los medios, es el accionar de Cristina Fernández de Kirchner, que nunca se expidió acerca del dolor que atraviesan los argentinos con la pandemia, acerca del recorrido que ha tenido el gobierno en la pandemia, acerca de la caída de 4 millones de empleos, acerca de la fuerte caída en la actividad económica, acerca de todo lo que ustedes saben que está sucediendo. En cambio, ella se ha concentrado y muy específicamente en aplanar su propia curva, que es la curva de las causas judiciales. Si hay algo en lo que Cristina Fernández de Kirchner ha sido muy eficiente en estos meses, en estos 10 meses, es en cuidar su situación, cuidar su cuestión judicial. Por supuesto que no lo ha logrado por completo, porque todavía hay jueces independientes, pero sin ninguna duda que ha logrado aplanar esa curva, y creo que, como he dicho más de una vez, es la única curva que el kirchnerismo logró aplanar independientemente de lo que nos digan, ¿no? Entonces, esto sí, por supuesto que es un problema, y es un problema que va a haber que atender más adelante. Me parece que la marca de agua de estos primeros 10 meses ha sido pateemos el problema para adelante, y por supuesto que esto no es una solución. Alfonso, recién mencionabas esto de aplanar la curva judicial de parte de Cristina Fernández. Vos,
¿crees que esto puede tener que ver con una lectura interna del propio partido en vista a las elecciones del próximo año, que pueden estar sintiendo a lo mejor alguna desconfianza sobre los resultados electorales y el correspondiente impacto en senadores? No me lo puedo explicar de otra manera, Josefina, muy buena la pregunta, porque la verdad que en medio de una pandemia de estas características, con tantas, pero tantas urgencias y prioridades, y tanto sufrimiento para una franja muy grande de la población, prácticamente toda la población, con excepción de los políticos nacionales, ¿no? Que todavía son los únicos que no han tenido una caída en sus ingresos. Hay una linda excepción en el caso de Córdoba, como lo decidió el gobernador Schiaretti, también Horacio en Capital, pero en un momento donde todos los argentinos, prácticamente sin excepción y sin distinción, están sufriendo una situación absolutamente inédita, sorprende y mucho que la única o la prioridad más fuerte del gobierno sean las causas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner. Y quiero, antes de ir a la reflexión final de tu pregunta, quiero aportar un dato más. Cuando el Senado de la Nación, en esa sesión tan express, echó a los 3 jueces en tensión, porque eran jueces que no le caían simpáticos a Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández salió rápidamente en una edición especial del Boletín Oficial para ratificar esa decisión del Senado. Era necesaria la promulgación. Ahora, cuando Martín Guzmán, en una segunda ronda de medidas económicas, entre las que estaban la reducción minimalista de las retenciones y todas las cosas que anunció Guzmán aquella vez, estuvieron 3 días sin publicar esas medidas en el boletín oficial. Para mí ese contraste es una marca muy clara de dónde están las prioridades y de cómo Alberto Fernández se ha entregado a las prioridades de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, subsiste la pregunta que vos me hacés, Josefina, y ahí tenemos que recordar que, bueno, la astucia de Cristina Fernández, que en estas cosas mira siempre 3 o 4 casilleros más hacia adelante, y que pudiendo ocuparse de empatizar con los ciudadanos que no la están pasando bien en la pandemia, se apura en resolver su cuestión antes de las elecciones del año que viene. Para mí, esto solamente se puede explicar en términos de un diagnóstico de Cristina de que ya está descontando que no va a tener un buen resultado en las elecciones del año que viene y que por lo tanto, tanto por el número de las bancas en el Congreso como por las consecuencias, tristemente digo esto, que puede tener en el humor del Poder Judicial, ella evidentemente se está apurando para limpiar lo antes posible porque sabe que después se le va a hacer muy difícil, ¿no? Y en eso, bueno, creo que lo puso muy bien Ernesto Sanz en estos días cuando dijo, no se crean que está teniendo éxito, Cristina, está aplanando la curva, pero la curva no está desapareciendo, ¿no? Y en ese sentido, cuando yo decía el rol de la oposición, también me refiero a eso, ¿no? Ser oposición constructiva, pero ser oposición también republicana, unida y coherente en la defensa de los valores, entre los cuales, por supuesto, el valor republicano de la independencia del Poder Judicial. Excelente. Paso ahora a una pregunta de Juan Turelo, que le agradecemos que nos está acompañando. Según tu experiencia, Alfonso, ¿cuál sería el mejor mecanismo para desarmar el actual cepo y volver a unificar los tipos de cambio junto a las medidas necesarias para recuperar la confianza de los agentes económicos? Lo primero que quiero decir con esa pregunta es que sin confianza no hay alquimia cambiaria que pueda resolver el problema, ¿no? Y por eso mencioné al principio, no porque nos tocó a nosotros, sino porque es un contraste muy impresionante. Cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2015, las reservas netas eran negativas realmente, pero sabíamos que había que levantar el cepo porque el problema que teníamos no era un problema de demanda de dólares, era un problema que no entraban los dólares que podrían entrar si el régimen cambiario fuese otro, ¿no?
En ese momento incluso Argentina tenía déficit comercial, y entonces con ese cepo, si no entraban reservas por otra razón, se iban perdiendo por la cuestión comercial y por el turismo, ¿no? Entonces era bastante obvio que la única salida posible era levantar esos controles, pero no lo podíamos hacer sin confianza. Por supuesto que era un nuevo gobierno que traía esa frescura y esa credibilidad que no tiene un gobierno ya gastado, ¿no? Pero además nosotros hicimos un trabajo muy meticuloso de ir asegurándonos la oferta de dólares. Tuvimos una negociación con la Cámara de Aceiteros y de Productores Agropecuarios, y acordamos un cronograma de liquidación de divisas que se iba a implementar apenas levantáramos el cepo. Logramos acordar con el gobierno de China que nos permitieran usar la mitad de los yuanes y los transformamos en dólares. Yo no lo mencioné antes, pero una de las medidas más fracasadas en materia cambiaria del gobierno de las últimas semanas fue no poder anunciar que China le estaba permitiendo usar ese swap, ¿no? Fíjense que los chinos le dieron el ok a un gobierno de Macri y no le dan el ok a un gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Los chinos no comen vidrio, podemos decir, ¿no? Pero entonces, la confianza tampoco es etérea, la confianza se construye con coherencia, con un programa y con los recursos que te van a permitir afrontar alguna situación puntual de falta de confianza. Eso fue lo que hicimos nosotros en diciembre del 2015, y como ustedes recuerdan, el famoso contado con liqui, que es lo que quiere bajar hoy Guzmán y que aparentemente no puede, bajó de 15,5 a 13,5 cuando unificamos el tipo de cambio. Entonces, a la pregunta que me hace Juan Turelo, yo le contestaría, decime cuál es el nivel de confianza del gobierno y entonces ahí yo te recomiendo cuál es la salida, ¿no? Con este nivel de desconfianza es muy difícil liberar el tipo de cambio y unificar, y no sería una buena recomendación, pero creo que habría que buscar un punto de equilibrio, un lavado de cara político y técnico del gobierno que busque una recuperación de la confianza, y un punto intermedio entre el esquema actual de cepo y de tipo de cambio con una brecha inmensa, y de tipo de cambios múltiples, a menos tipos de cambios oficiales, por lo menos durante alguna transición, ¿no? Pero como dije antes, tampoco quiero decirte la solución es ¿cómo se dice? La dualidad del tipo de cambio, porque la previa es lo que te tenés que asegurar, ¿no? Te tenés que asegurar que hay confianza y que lo que vayas a hacer va a tener la respuesta que vos querés. Hoy no vemos eso, la verdad. Hoy no vemos eso, y lo que vemos es que el ministro Guzmán jugó por primera vez en este campo. Hasta ahora venía jugando el Banco Central. Vamos a ver cuál es la respuesta del mercado. Si la respuesta no es favorable, entonces me parece que va a haber que buscar alguna alternativa intermedia, porque fíjense ustedes que siguen saliendo los dólares ahorro, a pesar de que ahora, no sé, te piden hasta prácticamente el certificado de Jardín de Infantes para acceder a esos $200 por mes, y los ahorristas que compran los $200 por mes lo compran a un tipo de cambio que ya es mucho más alto que el tipo de cambio oficial, y sin embargo lo siguen comprando, ¿no? Entonces, a ese ahorrista, si vos le cambiás el régimen cambiario, pero no le cambiás las caras y no le cambiás el armado político detrás del nuevo programa, ese ahorrista va a seguir comprando sus $200 por mes. Entonces, Juan, te estoy dando una respuesta muy larga a una pregunta mucho más corta. Yo creo que acá el problema no es tanto el régimen cambiario, sino cómo recuperar la confianza. Y eso es donde tiene que acertar el gobierno. Después, el régimen cambiario, si tenés confianza, es accesorio. Yo ya les expliqué. Nosotros levantamos el cepo con reservas netas negativas. Pasamos ahora, Alfonso, a una siguiente pregunta de Liliana Franco también,
que nos acompaña. Quiero pedir disculpas con anticipación porque nos llegaron muchísimas preguntas y vamos a tener que ir filtrando por una cuestión de tiempo. Liliana consulta, y vos mencionaste recién a Martín Guzmán. El gobierno decidió empoderar o concentrar en Martín Guzmán las decisiones económicas y también las concernientes al Banco Central. ¿Crees que Guzmán podrá lograr que se recupere la confianza? ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, primero la saludo a Liliana, es un gusto escucharla a través tuyo. También lo saludo a Oscar Aguad. Qué bueno que estés ahí, Oscar. A ver, la pregunta es si la unificación del ministerio y darle las riendas a una sola persona y dárselas a Guzmán va a resolver el problema. La pregunta que hay que hacerse en estos casos es si las soluciones no son demasiado pequeñas y llegan demasiado tarde, ¿no? Yo creo que este fue un error de base no solamente de este gobierno, sino del gobierno anterior. A mí me tocó sufrir la situación de un Ministerio de Economía muy atomizado, y yo lo dije desde el primer día, y cuando me fui expliqué que esa fue una de las razones preponderantes de mi salida del gobierno, y creo que Alberto Fernández cometió el mismo error, ¿no? Por lo menos en el inicio. Ahora dice estar subsanándolo, bueno, veámoslo. Para cuando Macri, por ejemplo, se dio cuenta y unificó todo debajo de Nicolás Dujovne por pedido del Fondo Monetario Internacional, y ya era un poco tarde para hacerlo, ¿no? Esperemos que ahora no sea tarde, Liliana, para hacerlo, y esperemos que surjan las credenciales que nos han dicho hasta ahora que tiene Martín Guzmán, porque hasta el momento Martín Guzmán ha sido el ministro de la Deuda, y la negociación de la deuda, a ver, los bonistas lo fueron corriendo, y como ustedes saben, lo llevaron prácticamente a la postura inicial de los bonistas y muy lejos de la postura inicial que tenía Martín Guzmán. Así que tampoco es un éxito extraordinario, ni mucho menos lo de la negociación de la deuda. Pero bueno, ahora le toca ser ministro de Economía y me parece que no hay que prejuzgar, hay que darle el beneficio de la duda y hay que esperar que el presidente le dé todos los resortes. Ahora hago una reflexión simplemente porque me viene a la cabeza de una noticia de hoy. Y corríjanme si esto lo miré mal, pero en la reunión que hubo en Casa de Gobierno con sindicatos y con empresarios, los que estaban allí eran el ministro Culfas y el ministro Meoni, y creo que también estaba el ministro Cafiero, pero no estaba el ministro Martín Guzmán. Entonces, si se va a reunir el Consejo Económico y Social y no está el ministro de Economía, bueno, una de las dos, o está mal planteado el Consejo Económico y Social, o está fuera de foco el rol del ministro de Economía, ¿no? Gracias, Alfonso. Tenemos Pero una pregunta de Gabriela Ori. Que Liliana me confirme si estoy bien en lo que digo, de que no estaba Guzmán en la reunión de hoy. Bueno, ahí está el canal abierto de chat para que Liliana te responda. Y seguimos con otra pregunta de Gabriel Oril en este caso. Dice que acaban de anunciar que reducen el parking a 3 días y subastarán 750 millones de dólares. ¿Alcanza? ¿Sirve? Bueno, me parece que esto es el paquete de Guzmán, ¿no? La expectativa de que Guzmán tiene la manera de cerrar la brecha. Ustedes saben que el problema central acá, a pesar de que el gobierno dice lo contrario, ¿no? Y lo explicó muy bien Manuel en la introducción. Una economía no puede funcionar con una brecha del 100%, porque son cada vez menos los precios que se fijan según el tipo de cambio oficial. El gobierno tiene en la cabeza la ficción de que el único tipo de cambio relevante es el oficial. Entonces, así como cree que puede congelar tarifas para siempre, también cree que puede mantener el tipo de cambio oficial. Es más, ayer Máximo Kirchner dijo, el mercado tiene que entender que es el gobierno el que maneja la economía, ¿no? Bueno, me parece que la incomprensión está en otro lugar, y que la dirigencia política y del gobierno de Alberto Fernández debiera entender eso. Evidentemente hay una intención de agilizar la oferta de dólares a través del contado con liqui y a través del dólar MEP, no solo en esta decisión, sino también en permitirle
a los ahorristas vender dólar MEP a través de los bancos. Esto puede quizás agilizar un poco esa oferta, pero como dije antes, si no hay medidas mucho más contundentes de cómo se va a cerrar la brecha entre pesos que sobran y dólares que faltan, estas medidas son una gota en el océano, ¿no? O sea, es el mismo ministro Guzmán, el mismo ministro de las medidas que me comentan, y no puedo decir nada sobre la licitación de 750 millones de dólares porque tengo que entenderla y leerla antes, ¿no? Pero el mismo ministro que ofrece estas medidas es el ministro que nos dice que el año que viene va a emitir 1.2 billones de pesos para financiar el déficit, ¿no? Y lo explicó muy bien Lucas en su exposición. Cuando uno mira el ratio entre pasivos monetarios y reservas netas, ese ratio que estaba en 200 hace menos de un año, ahora está en 800. Entonces, lo único que va a cerrar la brecha cambiaria es un programa coherente, creíble, que nos explique cómo se van a ir absorbiendo los pesos de más y cómo van a ir apareciendo los dólares que todavía no están. Fíjense ustedes, no hemos discutido esto, fíjense ustedes que la pandemia ha tenido una consecuencia muy benéfica en un aspecto del mercado de cambios, y es la eliminación del déficit de turismo, ¿no? Piensen ustedes que si en estos momentos tuviéramos encima la presión del acceso de dólares por turismo, bueno, la dinámica sería mucho, mucho peor. Entonces, mi preocupación con estas medidas homeopáticas es que revelan que la comprensión del gobierno es una comprensión muy, muy superficial, que trabajan sobre los síntomas y no sobre las causas. Entonces, yo me puedo tomar una aspirina, pero si al mismo tiempo soy consciente de que tengo un cáncer de páncreas y no hago nada al respecto, entonces, bueno, el placebo de la aspirina va a durar muy poco, ¿no? Al punto 1 de marcar errores en la gestión. Alfonso, ¿cuál es el sentido de contar dentro de las reservas internacionales del país los depósitos en dólares que tienen los bancos y que son propiedad de los ahorristas? Bueno, no, a ver, la pregunta que hay que hacerse es si hay que sacarlos o no del cálculo neto, pero cuando miramos un balance de una compañía, de una familia, de una pyme o de un banco, bueno, en el activo están esos dólares y claro, también están en el pasivo, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta que hay que hacerse es, con los activos que tiene el Banco Central, ¿cuántos pasivos puede cubrir, ¿no? Y un ordenamiento de prioridad del acreedor, que en este caso, como bien decís vos, Josefina, el acreedor prioritario y privilegiado es el depositante y debe ser el depositante. Acá una reflexión también adicional, porque esta es una decisión que distingue mucho la situación actual del 2001 y que fue una decisión que nos tocó tomar a nosotros cuando estuvimos en el Banco Central. Ustedes saben que en el 2001 no estaban los dólares en los bancos, como dijo Duhalde, y por lo tanto no solamente se devaluó, sino se terminó especificando esos depósitos, ¿no? Nosotros tomamos esa experiencia y dijimos, bueno, nunca más, y entonces a partir de ese momento el Banco Central les prohíbe a los bancos prestar los dólares que reciben de los ahorristas a empresas que no generan dólares. Por eso es que hoy la gran mayoría de los dólares de los ahorristas no están prestados por el sistema financiero, sino que están encajados en el Banco Central, ¿no? Y esos son aproximadamente 12.000 millones de dólares, que son encajes de bancos y que, en línea con lo que vos planteás, Josefina, pertenecen a los ahorristas y por lo tanto son absolutamente intocables, ¿no? Entonces, una cuenta que se puede hacer es, hoy el Banco Central en su activo tiene 14.800, 14.700 millones de activos denominados en dólares y de gran liquidez.
y los pasivos prioritarios intocables son de 12.000. Entonces vale decir, ahí sobran más o menos 2.700, 2.800. Pero bueno, después la cuenta se puede ir cambiando, porque por ejemplo, el Banco Central tiene alrededor de 3.800 millones de dólares equivalentes en onzas de oro, ¿no? Este tema yo también lo conozco muy bien porque esas 60 toneladas las compramos nosotros, ¿no? Y las compramos a $400 la onza, lo que ahora está casi en 2.000, ¿no? O sea, nosotros invertimos 800 millones de dólares en el 2003, y hoy ese oro vale casi 4.000 millones de dólares, ¿no? Ese oro también se puede utilizar perfectamente, se puede vender, se puede prendar, o sea que la situación tampoco es tan exigua como algunos nos quieren hacer creer. Lo que pasa es que acá viene el juego de la credibilidad. El Banco Central, para hacerse de dólares, tiene que empezar a transformar alguna de sus reservas, ya sea en yuanes, en derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional o en oro que está en la bóveda del Banco Central. Y es muy difícil en medio de una crisis de confianza tomar esas decisiones, porque si no hay de vuelta un programa contundente detrás, la interpretación que puede dar el mercado es la contraria, es, si llegaron a transformar los yuanes en dólares es porque se están quedando sin dólares, ¿no? Y esto puede acelerar el pánico, si es que, de vuelta, vuelvo a la misma respuesta que le daba a Juan Turelo. La solución definitiva de esta cuestión es un plan creíble y un gobierno que recupera la confianza. Hasta que no haya eso, todo lo demás va a ser discusión en el margen, técnica y detalles técnicos que se pierden y que provocan más ansiedad que solución, ¿no? Pero tomo esta pregunta para ofrecerles una medida interesante del termómetro de la capacidad que tiene el Banco Central. Si en algún momento los activos que tiene el Banco Central, denominados en dólares y líquidos, no alcanzan para cubrir lo que depositaron de buena voluntad los ahorristas, bueno, ese es un momento donde la cosa evidentemente se acelera y es un momento que el gobierno tendría que evitar, diría yo, a toda costa, ¿no? Hoy, para que ustedes entiendan, hoy dentro de esos activos del Banco Central, esos 14.700 millones, hay dólares que le prestó al Banco Central el BIS, el Banco de Pagos de Basilea, que son dólares que cuentan como reservas, pero que también cuentan en el pasivo, y que son dólares que el Banco de Basilea los puede recuperar fácilmente porque es donde el Banco Central tiene depositada buena parte de sus reservas, digamos. O sea, ya está el Banco Central echando mano a un préstamo de dólares que no son propios, que son los del de Basilea. Y también está haciendo el gobierno, esto es otra reflexión, yo les conté cómo en el 2015 el Banco Central vendía los dólares que no tenía en el mercado de futuros, ¿no? Este Banco Central está haciendo lo mismo, lleva vendido cerca de 5.000 millones de dólares en el ROFEX, dólares que por supuesto no tiene, y lo mismo hizo Guzmán con el último bono que colocó, que lo llaman Dollar Linked, porque está en pesos pero ajusta por el tipo de cambio oficial. Es la misma mecánica, te vendo dólares que no tengo y te prometo que en su momento vas a recibir pesos por un monto equivalente. Bueno, estas son señales que en general provocan más desconfianza que confianza, y son, bueno, los distintos mojones que hay que empezar a mirar con muchísimo cuidado. Si todo lo que va a ofrecer Guzmán es 3 días más de parking y algunos dólares más en el contado con liqui, no creo que eso vaya a ser la solución. De paso te respondo a través de Liliana Franco. En realidad dice, efectivamente no estuvo Guzmán, estaba presidiendo una reunión sobre la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto. Bueno, así eso que me exhibe. cumplo con el mensaje de Liliana. Voy cerrando con las últimas preguntas para no aprovecharnos de abusarnos de tu tiempo en realidad.
¿Qué se puede hacer para mejorar las condiciones de competitividad de la fintech? Hay una pregunta que dice, siempre se intenta pegarle al Mercado Libre y a otras tecnológicas versus lo que son los bancos tradicionales. ¿Cuál es tu mirada sobre el mundo fintech? Mi mirada es que no podemos tapar el sol con las manos, que es una tecnología que viene y que bien utilizada mejora el bienestar de todos los consumidores. Creo que lo hemos visto con muchísima claridad, por si había alguna duda durante la pandemia, la manera en que el dinero electrónico facilitó muchísimos trámites y evitó una caída mayor en la actividad económica, no tengo ninguna duda. Me parece que esto es un desafío no solamente para las autoridades regulatorias en Argentina, sino para todo el mundo. Y yo lo que creo es que hay que moverse básicamente con dos criterios generales. El primero es que no se puede ir en contra de la innovación. Y el segundo es que hay que regular de una manera equitativa para todos los actores que actúan en un mismo mercado. Entonces me parece que ni una situación en la que Mercado Pago tiene ventajas sobre los bancos porque los bancos tienen más regulaciones, ni el extremo opuesto, donde los bancos o la fintech o el monedero electrónico o el correo, no sé cómo se llama ahora lo que sacó el correo argentino, tiene ventajas sobre su competidor por una cuestión de menores regulaciones. El tercer criterio que siempre hay que tener en cuenta es para una entidad financiera si toma o no toma depósitos. La entidad que toma depósitos es deseable que esté sujeta a los controles del regulador porque tiene una responsabilidad fiduciaria muy diferente a la entidad que no toma depósitos. Y acá también hay una distinción entre una y otro tipo de fintech, ¿no? Así que yo básicamente me movería con esos tres criterios. Pensar que este es un movimiento transitorio y que no vino para quedarse es equivocarse. Hay que incorporarlo al menú más que resistirse a esa incorporación. Hay que regular esa actividad del mismo modo que regulamos actividades que no son virtuales. Y por supuesto que para todos, bancos físicos y bancos virtuales o la fintech, si toman depósitos tienen un set de regulaciones muy distinto a los que no toman depósitos. Pero me parece que Argentina tiene la oportunidad de abrazar esta tecnología, esta innovación. Somos un país que ha tenido muchísimos problemas de credibilidad de su moneda, no hace falta que lo diga, y me parece que en la regulación efectiva y eficiente de esta nueva tecnología, quizás encontremos soluciones que hasta ahora nos fueron esquivas con las instituciones anteriores, ¿no? Me parece que en eso hay que ser muy creativos y hay que animarse a intentarlo, ¿no? Las 5 medidas más importantes que tomarías a nivel económico si estarías actualmente en el gobierno. Bueno, eso de vuelta es difícil porque no sabemos el marco de confianza que tendríamos, pero tomaría todas las medidas que ayuden a recuperar la confianza. Y bueno, eso fue lo que hicimos cuando nos tocó liderar el ministerio en su momento. Nosotros nos concentramos en ese año en 3 o 4 cuestiones que fueron centrales para la recuperación de la confianza, como fue liberar el cepo sin consecuencias traumáticas, acordar con los bonistas y salir del default, recuperar la credibilidad de las expectativas de las estadísticas del INDEC y después poner en un plano de igualdad a los contribuyentes que todos los años pagaban sus impuestos con aquellos que durante años no lo hicieron, y lo hicimos a través de una penalidad para los que entraban efectivamente al sinceramiento fiscal. Yo creo que esas 4 cuestiones fueron cuestiones centrales que contribuyeron a la recuperación de la credibilidad. Hoy seguramente serían otras, en ese momento faltaron otras, yo lo expliqué, lo del acuerdo político hubiera sido muy importante, y ahora también realmente no hay salida con grieta, no hay salida sin un gran acuerdo político,
que establezca un horizonte de tiempo. Después, las medidas, me parece que hace falta un programa económico que sea coherente a lo largo del tiempo. Manuel habló del gradualismo. Yo vuelvo a insistir en que en una economía tan castigada como la Argentina y en medio de una recesión, es imposible un shock fiscal. La verdad que el shock fiscal es garantía de fracaso para cualquier gobierno en medio de una recesión, y mucho más con la historia que tenemos en Argentina. Pero el gradualismo exige coherencia y exige un manejo político, yo diría diario, ¿no? De ir administrando las expectativas, de ir administrando, y me parece que eso fue un poco lo que faltó en el gobierno anterior, pero que bueno, en un nuevo gobierno eso ya lo aprendimos, y lo aprendimos bien, ¿no? Entonces, un programa coherente, un acuerdo político que establezca que ese programa coherente es el programa de la mayoría de la dirigencia política, y es un programa que no se va a cambiar durante un tiempo prudencial. Un esquema cambiario que sea coherente con la necesidad de recuperar las exportaciones. Evidentemente hay una contradicción entre decir quiero fomentar las exportaciones y te vuelvo a poner retenciones. Me parece que eso es bastante obvio. Es cierto que no podemos evitar los ingresos fiscales, las retenciones en el corto plazo, pero bueno, habría que pensar un sistema de transición donde efectivamente aquello que se dice tan livianamente de que queremos fomentar las exportaciones, lo vamos a hacer y no estamos haciendo lo contrario. Y por supuesto, un programa serio de reconfiguración y de reconversión de los programas sociales en trabajos genuinos, ¿no? Esto es algo que, como dije al principio, es una responsabilidad de toda la dirigencia política, es la contracara del tamaño del Estado que va a tener Argentina, y bueno, eso no lo podemos hacer en soledad, no lo puede hacer un partido político solo, no lo puede hacer una coalición de gobierno sola, la tiene que hacer la dirigencia política en una discusión franca y de cara a la sociedad. Yo creo que eso es lo que falta hace 70 años, y me parece que hasta que la dirigencia política no pueda ofrecer esa solución, va a ser difícil entusiasmarse. Ahora, eso requiere recortar los extremos de la grieta y cerrar la grieta, y eso implica decisiones políticas importantes. Me parece que eso sería mi primera recomendación, ¿no? No sé si llego a las 5, pero la primera seguro sería esa, ¿no? La verdad es que ha sido una charla interesantísima, han marcado conceptos como este último que mencionás de la unión como posición, de marcar los errores de la gestión actual y generar como empleo genuino para el país. Pido perdón de vuelta a toda la gente que ha enviado preguntas y no llegamos a leer por una cuestión de tiempo. Quiero agradecerte personalmente por el tiempo que nos dedicaste y devolverle la palabra al presidente de la Bolsa para que pueda dar un mensaje de cierre. De mi parte, muchas gracias, Alfonso, ha sido un gusto. Gracias, Josefina, muchas gracias. Bueno, Alfonso, y a todos los que han participado, realmente ha sido un placer. Hemos tenido en un momento 195 participantes, que se mantuvo prácticamente estable durante gran parte de tu charla. He recibido enormes reconocimientos por tu claridad y tus convicciones firmes sobre las políticas que debemos encarar los argentinos, así que ha sido realmente muy constructivo, Alfonso, y sobre todo porque hemos convalidado lo que venimos convalidando, por supuesto, en que nuestras convicciones afines a la libertad, a la disciplina fiscal, a la disciplina monetaria, a la integración al mundo y el respeto por las instituciones, que es lo que nosotros venimos defendiendo desde hace tiempo, inclusive la institución desde sus primeros años. Tenemos una gran consonancia con tus ideas y creo que vamos a estar listos todos para seguir apoyando las mismas y lograr que el país reencuentre el camino de éxito y evitar la frustración y las postraciones que este país no merece en función a sus recursos, tanto materiales como humanos. Así que te agradecemos mucho, Alfonso. Te convocaremos seguramente más adelante porque tus reflexiones siempre son muy útiles en los contextos que vivimos en este país.
Con mucho gusto, Manuel. Espero que la próxima sea presencial, que podamos compartir también un vino, que volvamos a tener el vínculo personal y que, bueno, Seguro, que podamos seguro, y trabajar. nos comprometemos y te comprometemos a vos también. Dale, yo me comprometo y que podamos trabajar cada uno desde su lugar, cada uno de su responsabilidad, para revertir esta decadencia que lleva tantos años y que nos duele y que no es sencilla de revertir por más eslogans políticos que pueda haber. Esto lo resolvemos entre todos o no lo resolvemos para nada, ¿no? Tiene que haber firmes convicciones y claridad conceptual en los dirigentes, y eso es lo que se percibe en vos y nosotros también tratamos de pregonar, y creo que es lo que nos va a resolver en el futuro estos problemas, la claridad conceptual y las convicciones. Esperemos que así sea y estamos en contacto, Alfonso. Y gracias Buenísimo, a Mariana Manuel. también, Muchas que ha sido un gracias. puente contigo. Gracias. Y a Oscar Saludos a todos, Aguad gracias por conectarse. y a Mario Negri, a todos los que nos han acompañado. Un abrazo fuerte.